Muy bienvenidos a todos, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, es un privilegio, es un honor que tenemos de poder estar alabando y adorando al Señor, de poder venir con libertad a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que valorar eso. En otros países no lo pueden hacer con esta libertad que sí lo podemos hacer nosotros. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos todos de pie para empezar a orar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más porque nos permite, Señor, acercarnos a tu presencia. Te damos gracias porque tiernas y eternas son tus misericordias para con nosotros, Señor. Gracias te damos por venir al encuentro de tu pueblo, porque tu palabra dice que saldrás al encuentro de que con alegría hace justicia. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y en esta tarde, Señor, tarde de Santa Cena, queremos honrar tu nombre y bendecirte, porque eres digno de toda gloria, de todo honor, eres digno de toda sabiduría, porque tuya es la fortaleza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos que ministres nuestras vidas, queremos adorarte, bendecir tu nombre, alabarte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que podamos hacerlo con el entendimiento, pero también en espíritu y en verdad, Dios mío. Señor, tu nombre es reverenciado entre tu pueblo. Señor, tú eres digno de gloria, eres digno de alabanza, eres digno de suprema alabanza. Señor, y entregamos este momento en tus manos, también el momento de la palabra, de la Santa Cena, Señor. Todo lo que aquí se haga sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Ponemos este momento en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu santa y divina presencia toque nuestras vidas, toque nuestros cuerpos, nuestra alma y nuestro espíritu, sea tocado por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, te damos desde ahora y para siempre. Amén y amén. Alabamos y adoramos al Señor. Tarde de victoria, es una tarde de bendición, aleluya. Es una tarde para gozarnos en el Señor nuestro Dios. Gracias, Jesús. Micrófono. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dile a tu hermano, ¿estás en victoria? ¿Estás en victoria? Mario, sonido de la mañana. Dios. Oramos un momentito a nuestro Dios, cerramos nuestros ojos y pedimos la bendición de Dios para esta palabra que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, siguiendo un poco la línea de los dos últimos mensajes que he compartido a la iglesia, pero después de orar, antes de pasar directamente al mensaje, tenemos también otros dos anuncios muy importantes, pero primeramente vamos a orar. Padre Celestial, gracias de todo corazón por este privilegio que nos das de disfrutar de nuestra comunión contigo y de saber que hay tantos y tantos, miles y miles de hermanos que están siguiendo, Señor, este culto en directo, gozándose en sus hogares. Pedimos también que tu palabra y tu bendición los alcance a ellos donde quiera que se encuentren. Gracias, Señor, por este privilegio de formar parte de la familia de Dios, la familia más grande y más hermosa sobre la faz de la tierra. Pedimos que abras nuestros corazones para que podamos disfrutar ahora de tu palabra y tú hables a nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. Y ahora quiero llevarles ya directamente a 2 de Corintios, el capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10, los versículos 3, 4 y 5. ¿Cuántas veces hemos leído, tanto a título personal como a nivel de iglesia, estos textos? Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que necesitaba urgentemente de mucha instrucción, de muchos consejos, porque no estaban haciendo las cosas muy bien, que digamos. Una iglesia con problemas internos, de divisiones, de celos, de envidias, de contiendas. Había desorden dentro de la iglesia, hay que decirlo todo, ¿verdad? Pero una de las cosas que Pablo quería que todos los creyentes, no solamente los hermanos de la iglesia de Corinto, sino los de Éfeso, los de Esmirna, los de Pérgamo, los de Roma, todos, incluidos nosotros, es que supiéramos en todo momento
que supiéramos que estamos en medio de una batalla espiritual. Por eso Pablo utiliza muchas veces términos militares, como espada, escudo, yelmo, pelear, soldados, etcétera, etcétera. Porque estamos realmente en una batalla espiritual. No es nuestra lucha contra sangre y carne, dice Efesios capítulo 6, sino contra principados, contra potestades, contra enemigos espirituales que aunque no vemos son reales. Y tenemos que saber cómo vivir en victoria en medio de este gran conflicto espiritual en el cual estamos inmersos todos los creyentes desde hace 2000 años. La Biblia dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros no andamos, ni nos vamos a comportar, ni vamos a pensar, ni a reaccionar, ni a hablar como carnales, que era lo que le estaba pasando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Pablo les decía niños, carnales, inmaduros, ¿verdad? Porque no habían crecido, no se habían desarrollado. Palabra tenían toda la que quisieran. Los dones parece ser que también los tenían, pero no habían crecido, no eran gente madura. Y Pablo dice que eran cristianos carnales, que no nos pase a nosotros lo mismo que le pasó a ellos. Dice que las armas, luego tenemos armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, porque nosotros no andamos en la carne, no echamos mano a las artimañas de la carne para defendernos, ni para atacar a nadie. Nuestras armas, dice la Biblia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De tipo espiritual, se sobreentiende. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si ustedes prestaron atención a la lectura que nuestro hermano Jerónimo nos traía esta tarde, simplemente a modo de ejemplo, vemos cómo el pueblo de Israel, cuando logra por fin, después de tantos años de peregrinar y dar vueltas y vueltas en el desierto, logran cruzar el río Jordán. Lo primero que se encuentran es la ciudad de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, que hemos tenido, gracias al Señor, la oportunidad de visitar en unas cuantas ocasiones. Es una ciudad que tiene muchas cosas bíblicas que explicar. Allí todavía, créanme, todavía están los pozos, aquellos pozos de agua mala por los cuales oró el profeta Eliseo. Dice la Biblia que oró e Israel bebe de esas aguas hasta hoy. Pues todavía están allí esos pozos. Jericó es un vergel en medio de un desierto. De hecho, Jericó realmente lo que es un oasis. Se le conoce también como la ciudad de las palmeras. Los dátiles de Jericó son famosos en el mundo entero. Allí en medio de Jericó hay un teleférico que te lleva a lo alto de una montaña donde hay un monasterio, porque allí cuenta la tradición que fue donde Jesús fue tentado. Dice que lo llevó a un monte alto, ¿verdad? Y allí Satanás le mostró todos los reinos de la tierra. Se cree que fue allí, en la ciudad de Jericó. Allí era donde vivía Jairo. Hace poquito hablamos de Jairo, ¿se acuerdan? Aquel principal de la sinagoga que va suplicándole al Señor que ore por su hija, que está a punto de morir. Finalmente sabemos que murió, pero el Señor le dijo, no temas, tranquilo, cree solamente, tu hija no está muerta, tu hija está durmiendo. Algo que algunos se reían de él. Podríamos hablar muchas cosas de Jericó, pero sin lugar a dudas, por lo que más es conocido Jericó es por sus murallas, ¿sí o no? Las famosas murallas de Jericó. Murallas enormes, dobles, por cierto. Dice que había una muralla exterior y una muralla interior. Y había gente, como por ejemplo Rahab, que vivía entre el muro de fuera y el muro de adentro. Una ciudad, humanamente hablando, imposible de conquistar. Ellos no tenían catapultas, ellos no tenían armas modernas para derrumbar aquellos enormes muros. Pero la Biblia dice, y lo dice Rahab la ramera, la que vivía dentro de aquella ciudad, que el corazón desde el rey hasta el más pequeño estaba muerto de miedo, porque ellos sabían que tarde o temprano la ciudad de Jericó caería en manos de los hijos de Israel. Ahora bien, si no se conquistaba Jericó, no se iba a poder conquistar el resto del país. Ese es el motivo, esa es la razón por la cual algunos creyentes todavía siguen peleando con cosas que no logran superar.
Y la pregunta es, ¿por qué yo no logro superar nunca este tema puntual? Porque para poder obtener ciertas y determinadas victorias en tu vida, previamente tienes que vencer a otras cositas o a otros enemigos, o llámalo como quieras. Si no se conquistaba primeramente la ciudad de Jericó, no se iba, repito, a poder conquistar el resto del país. Para ellos era algo infranqueable, para ellos era imposible tomar posesión de aquella ciudad. Estaba cerrada, estaba amurallada, ellos no tenían mucha experiencia militar y por lo tanto lo que hizo Josué fue orar, pedirle al Señor que le mostrara la estrategia, que le mostrara la forma como iba a poder conquistar esa ciudad. Y el Señor se lo mostró. El Señor le reveló que para tomar posesión de esa ciudad, lo que tenían que hacer era fiarse del plan de Dios. Dios sabía cómo tomar posesión de la ciudad. Ellos no, pero Dios sí lo sabía. Dios nunca tendrá problemas a la hora de resolverte tus problemas. Dios nunca se llevará las manos a la cabeza y dirá, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué le digo? El Señor es un Dios omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipresente, que está en todas partes. Por lo tanto, cuando tú no sepas qué hacer, habla con Él, que Él te va a decir lo que tienes que hacer. A modo de ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaban cerca en ese desierto y había una multitud que había estado todo el día escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo y ya llegaba la hora de la despedida, el atardecer, y los discípulos están preocupados porque el Señor se extiende en sus mensajes y le dice, Señor, despide ya la multitud, es tarde, la gente tiene hambre, no han comido en todo el día y tienen que ir a comprar comida. Y el Señor le dice, dadles vosotros de comer. ¿Por qué se tiene que marchar la gente? ¿Por qué le dan lugar al temor? Dadles vosotros de comer. Y entonces salta el que siempre estaba sacando cálculos y le dijo al Señor, Señor, ni 200 denarios, que por cierto no los tenían, bastarían para dar de comer a esta multitud. No tenemos recursos para dar de comer a esta gente. Nos vamos a ver en un conflicto, en un problema dentro de un rato. Porque la gente sí está muy contenta, muy gozosa. Algunos han sido sanados, otros han sido liberados. La gente está contenta, pero amigo, cuando el hambre aprieta, la gente se convierte a veces en gente desagradable y violenta. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo le dijo, decidle a la gente que se siente, que tengan calma, que no pierdan el control, el equilibrio en ningún momento. Y por ahí entonces se dan cuenta de que había un muchacho con unos poquitos panes y peces y se los traen al maestro y le dicen, pero por otra parte, Señor, ¿qué es esto para tanta gente? Y el Señor dijo, dádmelos. Y dice que bendiciéndolos, dio gracias, partió aquellos panes y aquellos pocos peces y comieron multitudes. Y dice la Biblia que sobraron cestas enteras llenas de pedazos que habían sobrado. ¿Cuántos dicen amén? Si hubieran despedido a la gente, si hubieran perdido uno de los milagros más espectaculares de todos los que hizo el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo a veces no es bueno decirle, Señor, quítame esto? Porque si te lo quita inmediatamente, no aprendes una lección que te puede capacitar para las próximas pruebas y dificultades que tendrás que experimentar en el futuro. Entonces decir, Señor, yo no entiendo lo que me está pasando. Yo no entiendo ¿cómo puedo superar esto? Pero en el nombre de Jesús yo confío en ti y sé que tú me vas a mostrar qué tengo que hacer. Y cuando Dios te muestra qué tienes que hacer, indirectamente te está diciendo lo que no tienes que hacer. Josué le dijo, está bien, Señor, dinos qué hacemos. Ellos ya estaban afilando sus espadas, sus lanzas, sus jabalinas, ya estaban ya maquinando en las carpas diciendo, bueno, vamos a atacar por ahí, o tú subes por acá y yo hago esto. El Señor le dijo, nada de eso, olvídense. Esta batalla es mía. Y ustedes tienen que aprender a oír las instrucciones que yo les voy a dar y fiarse de ellas y ponerlas en práctica. ¿No dice la Biblia, encomienda al Señor tu camino? Confía en Él y Él hará. Pues eso es lo que hicieron, oraron al Señor. Expusieron su problema delante de Dios. Señor, hemos cruzado el río Jordán. Hay niños, hay mujeres, hay ancianos, hay animales. Señor, llevamos 40 años dando vueltas.
Ya estamos cansados de tanta arena, de tanto calor, de tanto desierto. Señor, ya queremos tener nuestro trocito de tierra para criar nuestros animales, para plantar, para tener una vida feliz, hacer nuestras casitas. Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor lo dijo, dar vueltas. Dar vueltas. Dar vueltas. Bueno, será para ver el perímetro de las murallas, ¿no? Para ver cuán grandes son. Por ejemplo, las murallas de Jerusalén tienen un perímetro de 4,5 kilómetros aproximadamente. Entonces, bueno, siempre es bueno conocer el terreno que vas a atacar o vas a visitar, ¿verdad? Antes de ir. Yo tengo la costumbre, por ejemplo, antes de ir a un sitio, me meto en internet y estudio todo lo que puedo estudiar sobre esa ciudad, sobre ese país, el clima, la gente, la historia, lo que hicieron estos, lo que hicieron los otros, y así más o menos me entero un poco de lo que me voy a encontrar. Entonces probablemente cuando Josué reunió a todos sus soldados y les dijo, muchachos, mañana nos vamos a levantar temprano, al alba, a la hora que sale el sol, y vamos a dar una vuelta alrededor del perímetro de la ciudad de Jericó. Y dijeron, es lógico, es normal, es la primera vez que vemos esta ciudad. Vamos a recorrerla a ver cuántas puertas tiene, si todas las murallas tienen la misma altura, si hay un punto débil, si hay alguna grieta. Pero es que el segundo día les dijo exactamente lo mismo. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Y ya algunos dirían, pero una pregunta, ¿no hay algo nuevo que te ha comentado el Señor? Otra vez más vueltas y más vueltas y más vueltas. Dios los está probando y les está probando en un área que es fundamental para poder vivir una vida cristiana victoriosa y para poder crecer como creyente. Y es la obediencia. Hay que ser muy obediente para estar 6 días dando vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas sin recibir ninguna explicación, sin ver ningún resultado, sin ver ni siquiera un trocito de muralla que se cae. Todo sigue igual. Me imagino los que estaban arriba en las murallas mirando hacia abajo diciendo, estos hebreos están locos. Son idiotas esta gente. Venga, vueltas, se creen que van a conquistarnos dando vueltas, pero que están locos esta gente. Me imagino los comentarios de algunos, pero ¿tú crees que Josué no se habrá equivocado? ¿Dios realmente le habrá hablado? Porque no es normal que estemos siempre haciendo lo mismo sin ver ningún resultado. Y para colmo, el séptimo día le dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya hemos llegado al séptimo día. Ya conquistamos, sacamos las espadas, sacamos las lanzas, los escudos, las jabalinas. Dijo, no, ahora tengo una orden nueva de parte del Señor. Dijo, bueno, gloria a Dios, por fin. Hoy me dijo el Señor que tenemos que dar no una, 7 vueltas. 7 vueltas. ¿Sabes el calor que hace en ese valle? Yo no sé qué época podía ser, la verdad es que podría averiguarlo, no lo he hecho, ¿no? Pero yo sé que hace mucho calor en el Valle del Jordán. Hace un calor terrible. Es todo llano y te da el sol desde la mañana hasta la noche. Un calor terrible. Jericó es una ciudad muy caliente, muy caliente. Y cuando sopla el viento, ni te cuento, se levanta ese polvo, se levanta esa arena que se te mete en los ojos, es muy molesto, es terrible, terrible. 7 vueltas el último día. Y al final dice la Biblia que las murallas cayeron no por sus estrategias humanas, sino por obediencia a la estrategia y al plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué les cuento esta batalla que todos ustedes conocen perfectamente? Porque tenemos que aprender ciertas y determinadas lecciones de lo que Dios allí dijo, de lo que allí pasó, para poder entender lo que yo hoy, en pleno siglo XXI, con mi vida, con mis problemas, con mis luchas, con mis debilidades, etcétera, tengo que hacer y cómo comportarme. Pablo dice, nosotros también estamos en batalla, como ellos estuvieron en guerra, pero ellos peleaban contra Jericó, contra los filisteos, contra los amorreos, contra los hititas, contra los jebuseos. Nosotros no tenemos ese tipo de enemigos naturales de carne y hueso, pero tenemos enemigos tremendamente poderosos y además una gran desventaja, porque a los enemigos de carne y hueso los ves, pero nuestros enemigos no es que sean invisibles, son invisibles para nosotros, pero ellos juegan con una ventaja, y es que los demonios te ven a ti, pero tú a ellos no, salvo alguna excepción. Estamos en batalla. Las armas de nuestra milicia no son como las que ellos utilizaban en aquella época, pero Pablo dice, tenemos armas que sirven para destruir fortalezas, para derribar argumentos y para tomar cautivos pensamientos y llevarlos a la obediencia de Cristo Jesús. Si Pablo está revelando otro tipo de guerra, no es una guerra natural, no es una guerra física, no es una guerra de cuerpo a cuerpo, hombre contra hombre,
sino es una guerra de tipo espiritual, pero real, donde tienes que estar bien armado para que no caigas en el campo de batalla y seas una víctima, sino seas cabeza y no cola, y más que vencedor en el nombre de Jesús. Ahora, si se dan cuenta, hay batallas que se ganaron así, rápidamente, de un día para otro. Por ejemplo, dice la Biblia que en el Antiguo Testamento hay un momento en el que 1.000.000 de soldados vienen a atacar Jerusalén y el rey tiene miedo. Y entonces esas cartas que le causaban temor, que le intimidaban, dice que las pone delante de la presencia del Señor y le dice: Señor, yo no puedo pelear contra 1.000.000 de soldados. No tenemos preparación militar ni armamento para pelear a esta gente. Y el Señor le dijo: no hagan nada, salgan mañana al campo de batalla cantando. Es que el Señor tiene un humor. El Señor tiene un humor, de verdad que, vamos, que es increíble. A estos le da vuelta, a otros los pone a cantar, a otros le dice: enciende una vela y toca la trompeta y los enemigos huirán, como caso de Gedeón. Es que es increíble. Pero es fiarse de Dios. No, tal vez no entiendo, tal vez yo haría otra cosa, pero esto es lo que Dios me ha dicho que haga. Y la Biblia dice que salieron cantando y esa noche todos salieron despavoridos y se mataban entre ellos. No tuvieron que hacer absolutamente nada. Hay batallas en la vida, hay cosas en la vida que podrás vencer, no digo fácilmente, pero sí digo rápidamente. Miras atrás y dices: fíjate, aquello que hice tanto tiempo, lo he controlado, lo tengo sometido. Pero hay otras batallas que te va a llevar tiempo. Y tienes que saber si esta batalla que estoy librando es de larga duración o es de corta duración. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden ir dejando poco a poco. Imagínate el que consume drogas. Las voy a ir dejando poco a poco. Poco a poco. ¿Y poco a poco cuánto es? Bueno, si antes me pinchaba 3 veces, ahora me voy a pinchar 2. Pero estamos igual. El problema no está en la cantidad. El problema está en que hay algo que tienes que dejar. Hay batallas que para ganarlas, tienes que tener la actitud de una persona radical. Y para llegar a la radicalidad en la vida tienes que llegar a un momento de hartazgo. De decir: estoy harto, ya no quiero seguir haciendo esto. No quiero seguir siendo un robot, ni esclavo de nada ni de nadie. Y hay batallas que se ganan por la actitud, por la obediencia, por el sometimiento a Dios. Una radicalidad que te lleva al hartazgo y decir: ya se acabó. Pero hay otras batallas en las que vas a tener que prepararte. Y vas a tener que invertir tiempo y aprender muchas cosas. Y es un proceso tal vez largo, pero vas a obtener la victoria, porque tu victoria ya la ganó Cristo por ti en la cruz del Calvario. Y es interesante notar cómo tuvieron que aprender a esperar, cómo tuvieron que aprender a discernir la estrategia divina, la estrategia de Dios. Pero entonces, ¿cuáles son nuestras armas? ¿De qué armas puedo disponer hoy en día como cristiano para yo defenderme? Y no tanto para defenderme, sino para atacar y para poder superar tantas cosas que el mundo me dice: eso nunca lo vas a dejar de hacer. Tú eres así y así te mueres. Y qué rabia da, ¿verdad? Cuando tú en lo más profundo de tu corazón quieres ser otro tipo de persona, pero te dicen: tú. Y te hacen esos gestos así. El canario es mucho de gestos, ¿verdad? Y te dicen: tú cambiar. Y te da una rabia porque tú dices que yo quiero cambiar y esta ¿por qué me dice que no voy a cambiar? Bueno, que digan lo que quieran. La crítica no tiene que hundirte, tiene que darte fuerza y rabia para decir: sí, pues ahora sí voy a cambiar. Tienes la oración, mi hermano. Esa es la primera herramienta, la primera arma de destrucción masiva que Dios le ha dado al pueblo de Dios. La oración. Lo sabemos. Pero ¿cuántas veces sufrimos por algo porque no hemos orado lo suficiente y en serio para que eso se rompa y se vaya? Hay aquí entre nosotros una persona que durante mucho tiempo, cada vez que terminaba un culto se me acercaba y me pedía siempre lo mismo. A mí me tenía un poquito cansado. Porque nada más terminar el culto, yo sabía que se iba a acercar esta persona y me iba a decir: ¿puedes orar por mí? Por esto, ¿no? Sí. Y al día siguiente, otra vez. Y al otro día, otra vez. Y al día siguiente, otra vez. Ven un momentito. Ven, tú sabes que estoy hablando de ti. Ven para acá.
todos los días que teníamos reunión. Y en aquellos años cuando yo vine a Tenerife con 19 años, porque yo tuve un momento de 19 años en mi vida, ¿saben? Todos los días que teníamos culto, Irma siempre se me acercaba y me pedía lo mismo. Ustedes tienen que creerle lo que va a decir por fe, porque ninguno de los que están aquí, que yo sepa, vieron cómo era Irma en aquel momento. ¿Qué pasaba contigo? Bueno, yo siempre tuve un defecto en los ojos. Realmente se llama visca cuando torcía los dos ojos, ¿no? Entonces yo siempre tuve un complejo muy grande con eso. Entonces cuando conocí al Señor, empecé a ir a la iglesia. Era muy visca, sí, muy visca. O sea, visca, total, sí. Incluso yo me acuerdo que Manolo hablaba conmigo, otro compañero del que era amigo del que también estuvo por aquí, y yo miraba siempre para el suelo porque me era tanto el complejo que me daba cosa mirar para adelante. Entonces, nada, cuando yo conocí al Señor, yo dije, pues el Señor me tiene que sanar como sea. Entonces, es verdad lo que él dice. Cada vez que había un culto y el pastor decía, tanto él como el otro pastor decían, ¿alguien quiere oración? Yo pasaba al frente y decía, por mis ojos, para que el Señor sane mi vista. Y para que el Señor sane mi vista. Y fue culto tras culto. Yo no, o sea, no fue una sanidad rápida, pero yo estuve 3 años y medio orando día tras día por mi sanidad. Y el Señor me sanó los ojos. Y un día fui al culto y mis ojos estaban pero derechos totales. De hecho, yo sacaba fotos y salían torcidos. Así que imagínense. Y realmente lo que dice Manolo es verdad. Yo sé que le di la lata mucho, pero bueno, pero fue la constancia también en el Señor, ¿no? Y también les animo a eso, que no dejen de orar por su sanidad. Porque aunque Dios no lo haga en el momento, Dios lo hace. Si tú tienes fe y confías en Él, el Señor lo hace en su momento. Y así lo hizo conmigo. Gloria a Dios. Fuertes aplausos al Señor. Así fue, hermanos. Así fue. Ni más ni menos. Es la verdad. Es la verdad. ¿Tú tienes fotos de aquella época? ¿O las rompiste todas? Trae algún día unas, por favor. La ponemos aquí en la pantalla. No. No, pero es la verdad. Yo le decía, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Por favor, haz algo. Me tiene podrido esta muchacha ya. Y el Señor se glorificó. Lo podía haber hecho así instantáneamente en un culto. Lo hizo progresivamente, pero lo hizo. Y eso es lo importante. Lo importante es ser constante. De hecho, la Biblia habla de constancia. Uno de los primeros versículos que yo me aprendí en mi vida, que seguro que muchos de ustedes lo saben también, 1 Corintios 15, 58, dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, hermanos. ¿Tienes un problema físico, espiritual, familiar o de la índole que sea? Clama al Señor. Ora al Señor. No te desanimes porque oraste y no viste nada. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Hermano, si tú vas al monte a cortar un árbol, que ni se te ocurra decir, bueno, yo le doy 2 o 3 golpes y el árbol cae. No, hijo, no. El árbol lo vas debilitando y debilitando poco a poco y te va a costar y sacarás a lo mejor heridas en las manos y un día y una hora y otra hora. Pero cuanto más le des, más se debilita el árbol. Exactamente igual ocurre en la vida, digamos, espiritual. Hay cristianos que si hubieran orado un poquito más, la bendición la podían haber obtenido. Le faltó un pelín para llenar la copa, la copa, ¿no? Y ahí se quedaron a medias y dijeron, ya no aguanto más, ya me voy. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Y una de ellas, repito, es la oración. Yo sé que hay muchas promesas, sé que hay muchos versículos, sé que hay muchos ejemplos y oraciones preciosas, por cierto, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, incluso hasta oraciones de Jesús, ¿verdad? El famoso Padre Nuestro, Juan capítulo 17, cuando Él ora por sus discípulos y por nosotros también, aunque no habíamos nacido ni estábamos allí en aquel momento, ¿verdad? Pero Él dice, es que no reciben porque no piden. Ya sé que hay otro que dice, sí, pero es que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Sí, pero eso no lo quiero usar ahora. El que quiero comunicarte y compartirte es este. No reciben porque no piden. ¿Por qué no pides? ¿Por qué no pides? Perdonen si les suena mal este refrán, pero es que es así. Dice que el que no llora, pues llora. Clama al Señor y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que ora al Señor, es un arma poderosa que tienes. Nosotros cuando oramos sabemos
que Dios nos está escuchando, ¿sí o no? Porque Dios no es sordo. Y lo bueno de la oración, fíjate la estructura, la forma como Dios ha diseñado este tema de la oración, con otros no, pero con el tema de la oración lo ha hecho tan accesible que puedes orar sentado, o de pie, o conduciendo, o en un barco, en un avión, en un submarino. Puedes orar en cualquier postura, cualquier hora del día, de pie, sentado, caminando, corriendo, como sea. Es decir, no hay límites, puedes orar cuando quieras, cuantas veces quieras. No hay un horario, bueno, de 3 a 4 y de 6 a 8. En cualquier momento puedes orar. Ora, mi hermano, hasta que veas la bendición de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El sueño de toda mi vida, uno de los sueños que yo tenía, era poder algún día tener una autocaravana y poder viajar por ahí, predicar la palabra y visitar gente. Y como nadie me hacía caso en mi casa, porque ya era el pesado de siempre, yo me reunía con Miriam y le decía: Miriam, mira, como los demás no me hacen caso, ven conmigo. Y claro, era pequeñita, casi venía obligada, ¿no? O sea, vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar, tú y yo, todos los días, para que el Señor nos dé una autocaravana. Pasaron años y yo no tenía, ni una bicicleta, hasta que el Señor nos la dio. En otras palabras, hermano, no se canse de orar. Clama al Señor, pide al Señor. Y el Señor tiene grandes regalos y sorpresas, pero es que si no se los pides, a lo mejor el Señor dice: bueno, se lo voy a dar a otro. Ese hombre tan hermoso era para ti, pero no lo pediste, se lo dio a otra. No, déjenlo ahí. Tenemos la palabra de Dios, amén, hermanos. La palabra de Dios, inspirada por el Señor. ¿Para qué? Para que sepas cómo comportarte, cómo pensar, cómo hablar, cómo moverme, cómo actuar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, decía el salmista en el 119, ¿verdad? La palabra de Dios te orienta, la palabra de Dios te alienta, la palabra de Dios te habla, te abre los ojos. Fíjense cuando aquellos dos discípulos desanimados diciendo: nos hemos equivocado de Mesías, dejamos el trabajo, dejamos la familia, dejamos todo. Hasta vergüenza les daba volver a su provincia y se iban en dirección opuesta, porque Maús está yendo en una dirección y Galilea está en otra dirección. Ellos eran galileos, ellos eran del norte, pero seguramente a estos dos discípulos les daba vergüenza volver a su tierra y decir: nos hemos equivocado, mataron al Mesías, lo dejamos todo creyendo que era el verdadero y nos hemos equivocado. Y dice que camino hacia Maús el Señor se les presentó y empezó a hablarles. Y dice que a través de los profetas, a través de la ley, a través de los salmos les abría, ¿verdad?, la palabra. Y dice que sus corazones ardían, y cuando llegó un momento lo reconocieron al Señor. Y fueron las palabras del Señor basadas en la palabra de Dios la que le quitaron las escamas de los ojos y entendieron que era necesario que el Cristo padeciera y sufriera y muriera y resucitara al tercer día en Jerusalén. Fue la palabra la que les animó, fue la palabra la que les permitió volver y al final terminar dando sus vidas por la causa del Evangelio. Tenemos la oración, tenemos la palabra. ¿Se acuerdan ustedes cuando el domingo pasado hablábamos acerca de aquel jovencito diciendo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre, en el nombre? ¿Qué fe tenía David en el nombre de su Dios? Bueno, la Biblia dice en la carta de Pablo a los Filipenses que por cuanto él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El día de la despedida, cuando Jesús se separa de sus discípulos y es ascendido y llevado a la gloria, Él les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y les dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Todo era en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Y llegó un día en el que el Señor les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero atrévanse a utilizar el poder de mi nombre, la autoridad de mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tienes un problema en tu vida, una atadura, una fortaleza, algo que te está agobiando, algo que te roba el sueño, algo que te roba la paz. Utiliza, invoca el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, esto se va de mi vida.
Y si mañana viene otra vez, lo que sea, a molestarte, en el nombre de Jesús te recuerdo lo que te dije ayer. Vete de mi vida. Y otra vez, hasta que finalmente, dice la Biblia, que si te sometes a Dios, el diablo huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que acostumbrarnos a usar más el nombre de Cristo. Cuando oremos, cuando vayamos a trabajar, cuando estemos conduciendo, cuando vayamos a un viaje, Señor, en tu nombre yo voy a hacer esto. Señor, en tu nombre que se abran las puertas. Señor, que tu nombre sea glorificado y que la gente reconozca que esta obra, quien la ha hecho, no ha sido el pastor, no ha sido un hombre, sino ha sido el Señor a través de su precioso y poderoso nombre. No solamente tenemos la oración y la palabra y el nombre de Cristo, sino dice la Biblia, vuestra fe ha vencido al mundo. El regalo, el don de la fe, qué maravilloso. Y hermano, qué triste cuando he conocido gente que me dice, ¿cómo me gustaría a mí? Eso me lo han dicho, ¿eh? ¿Cómo me gustaría a mí tener la fe que ustedes tienen? Y yo digo, bueno, pues pídela al Señor. La fe es un regalo de Dios maravilloso. Pero la fe tenemos que usarla. Porque ustedes saben en la Biblia que hay muchos tipos y niveles de fe. Jesús le dijo una vez a un hombre, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cada vez que dudamos, para el Señor somos una persona de poca fe. Pero cada vez que creemos en Él y en el poder de su palabra, el Señor le dijo a aquel centurión, hombre, grande es tu fe. Vete, tu siervo ha sido sanado. En otras palabras, la fe puede crecer o menguar. Puedes tener una fe de buena calidad o de pésima calidad. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, pongamos nuestra fe en Dios. Hay gente que tiene una fe tremenda en el periódico. Todo lo que leen del periódico se lo creen. Y después a la semana siguiente dicen todo lo contrario a lo que dijeron al programa anterior. Hay gente que tiene fe en los horóscopos. Hay gente que tiene fe en lo que dicen por ahí, pero que poca fe tienen en el Señor. Cuando el Señor Jesucristo dijo, tened fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan aquel padre desesperado que llega a los discípulos y le dicen, mi hijo no sé lo que le pasa, cuando ve aguas profundas se me tira adentro, se me quiere ahogar, se quiere matar? O cuando pasamos por un lugar donde hay fuego, se me tira adentro porque se quiere quemar. Y dice la Biblia que los discípulos no pudieron hacer nada. Oraron por él, trataron de liberar al muchacho, pero no había forma. El Señor no estaba, se había ido a la montaña a orar y cuando baja, aquel padre desesperado que había venido con una expectativa tremenda, le dice al Señor, Señor, si puedes hacer algo, por favor, ayúdanos. Y el Señor dice, tranquilo, ¿cómo que si puedes hacer algo? No me eches a mí el muerto, yo no tengo el problema. Si tú puedes creer, Señor, ayúdame en incredulidad. Si te patina la fe, si la tenías o la perdiste, dile al Señor, Señor, aumenta mi fe para creer que yo puedo ser una persona completamente diferente si me propongo ir en serio y conquistar todos mis enemigos en el nombre de Jesús. Y finalmente tenemos algo precioso que a veces no valoramos porque consideramos que ya es algo normal, pero es algo que tiene un poder tremendo. El Salmo 133, que la mayoría de nosotros conocemos perfectamente, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el Salmo podía haber terminado ahí diciendo, es verdad, qué bonito, ¿no? Cuando estamos juntos los hermanos, nos saludamos, hablamos, compartimos. Pero es que hay una promesa. Dice, porque allí, en esa reunión, en esa asamblea, en ese lugar donde están los hermanos juntos en armonía, hay bendición y vida eterna. Cuando estábamos ahora este verano en Galicia, a mí me gusta mucho el tema de las aves. Y bueno, cuando veo un buitre o un pájaro carpintero, que este verano vi bastantes pájaros carpinteros y tantas aves que me llaman la atención, un águila, un aguilucho, apareció en el horizonte y de repente quiso atacar un nido de urracas. Aquí en Canarias no hay urracas, pero son muy escandalosas. Y entonces, como la urraca sabe perfectamente que no se puede defender contra un aguilucho, porque es mucho más fuerte que ella, lo que hizo fue comenzar a hacer un escándalo tremendo y comenzaron a salir urracas de todas partes. Y todas se juntaron como si fuera una nube negra, una bola, y todas
contra el aguilucho y el aguilucho debe ser que se asustó y salió volando y las dejó tranquilas. Una sola no podía haberle hecho frente al aguilucho, hubiera muerto. Pero cuando se juntaron todas, el aguilucho se asustó y se fue volando. Nosotros como cristianos tenemos que aprender y darnos cuenta de que el poder de la unidad es tremendo. No te aísles cuando te duele la cabeza y te quedes en casa, porque es cuando más tenías que haber venido. ¿Cuántas veces yo he venido a la iglesia con dolor de cabeza? Y cantando, predicando, se me fue. No te quedes en casa cuando hay frío, o cuando hay lluvia, o cuando hay calor. No te quedes en casa cuando no tienes ganas de venir al culto, porque si te quedas en casa cuando no tienes ganas de venir, es cuando más tenías que haber venido. En otras palabras, dale gracias al Señor por tener otros hermanos que simplemente, fíjate lo que te digo, simplemente hoy tú por el esfuerzo que has hecho de haber venido aquí, de haberte arreglado, echaste desodorante y eso, ¿no? Desodorante, colonia, ¿cómo es? La maquillante, la reflectante, esta cosa, ¿eh? Lo digo porque simplemente por el hecho de haberte ya arreglado y haber dado un pasito y haber venido aquí en guagua, caminando, en taxi o como sea, ya no te vas a ir igual que como entraste. Ya te vas a ir con algo de bendición en tu vida. Y si además la palabra que estás escuchando, estas 5 herramientas, la oración, la palabra, el nombre de Cristo, la fe y la comunión con los hermanos, lo pones en práctica, eres imparable e indestructible. Porque hemos vencido al enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Fuertes aplausos a nuestro Dios en esta tarde. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Pero si no conquistaban Jericó, olvídense, no hay tierra para nadie. Hay victorias, hay batallas que previamente tienes que ganar para poder enfrentarte a otras batallas. Termino diciéndoles algo. David, cuando fue a pelear contra el gigante Goliat, no era la primera vez que se jugaba la vida. Cuando él abre su corazón y cuenta algo que yo creo que ni los hermanos sabían. Yo he matado un oso. Yo he matado un león. Todo eso lo preparó el Señor en esas experiencias para que cuando él llegara al campamento del filisteo, él viera al filisteo como un oso más o como un león más. Por lo tanto, todas las experiencias que has tenido, incluso las negativas, incluso las que te han hecho llorar, que esas son las mejores. Porque lo que se aprende llorando nunca se olvida. Lo que tú aprendes con dolor y sufrimiento, eso no lo olvidas en tu vida. Pues dale gracias al Señor por todo el bagaje y por todo el recorrido que has caminado con Él. Porque todo eso te ha capacitado y te ha preparado para que termines este año, que todavía te quedan muchos días, semanas y meses, en la más contundente victoria y sea el mejor año de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gustaría tener el mejor año de su vida? A ver, levanten la mano. Gloria a Dios. ¿A cuántos les gustaría casarse este año? No, bajen la mano. Hay ganas en el pueblo, ¿eh? Ahora, bueno, ya yo no hago milagros, ¿eh? Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Recuerda estas 5 armas que tienes, hermano. Las tienes tú exactamente igual que yo. La oración, la palabra, el nombre de Cristo, la fe y la comunión con los hermanos en la iglesia. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Qué bueno eres tú. Gracias, Señor Jesús. Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito y una razón de ser. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pero no te resignes a la mediocridad. Permítele al Señor sorprenderte en estos próximos días.